no nos conocen, SearchIn es un grupo que opera a nivel de Centroamérica, República Dominicana, Colombia, y por eso nos acompañan hoy personas de diferentes países. Tradicionalmente tenemos un webinar o un live una vez al mes donde tocamos temas de tendencia en el área de recursos humanos. Nuestro invitado del día de hoy, el señor José Aceña, ya se encuentra conectado. Por ahí está José con su cámara para que le conozcamos. Algunas instrucciones, vamos a estar silenciando los micrófonos para no interrumpir la presentación de nuestro expositor, y yo voy a estar atendiendo sus consultas a través del chat, las cuales vamos a hacer llegar a José al final de la presentación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Tenemos alrededor de 50 personas conectadas desde diferentes países, algunas caras y nombres ya conocidos que son clientes de nosotros. Saludos a Helen Solís, saludos a María Matamoros, que son los nombres que ubico ahorita, Rosario Zabaleta en El Salvador, tenemos gente de Panamá, de República Dominicana, de Costa Rica, de Colombia. Gracias a todas las personas que nos acompañan y también a nuestros colegas del grupo SearchIn que se encuentran conectados. Bueno, les voy a contar un poquitito de Ramón, de José, más bien le gusta que le llamen José. José es guatemalteco, actualmente está allá en su casita. Esperemos, José, que estés cuidándote desde tu casa y desde ahí nos va a transmitir. José es ingeniero electricista con estudios en una maestría en finanzas, cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en empresas financieras como Banco Uno, Citigroup y Grupo Gente, en las cuales José ha desempeñado tantos roles locales como regionales. Durante los años que trabajó en estas organizaciones ha tenido resultados sobresalientes, principalmente gracias a su experiencia en el desarrollo de equipos y líderes de alto rendimiento, donde el coaching ha sido su principal herramienta. Actualmente José colabora en Search y tiene su propio negocio de consultoría enfocado en la optimización y administración del capital humano. Estuvimos a punto de conocernos personalmente 2 días antes de que surgiera la crisis sanitaria, pero desde entonces hemos estado trabajando de manera remota y hoy quisimos invitarle a que compartiera este espacio con nosotros. Así, José, muchísimas gracias por estarnos acompañando y te dejamos, somos todo oídos. Ok, muchas gracias, Ivania. Pues aquí Search me hizo la invitación y conociendo que de la trayectoria de Search y sus clientes, pues la idea era proporcionarles un poco de información respecto a cuál va a ser el impacto del coronavirus en las empresas, de alguna manera, en términos de cómo se va a estructurar ahora todo, pero principalmente cómo el recurso humano pues, puede ser la parte fundamental para salir adelante, porque al final toda la parte de logística, toda la parte de sistemas, toda la parte de máquinas, al final es operada por gente, y definitivamente al ser solo una herramienta, pues la gente es lo que hace la diferencia. Así que voy a proceder a compartir pantalla para empezar con la presentación. Me indican si ya está en modo de presentación, por favor. Perfecto, Listo. José. Te Ok. vemos, te escuchamos muy bien. Perfecto, muchas gracias. Como estábamos hablando, pues la gestión de talento es un pilar estratégico para alcanzar el nuevo normal, ¿no? El objetivo de este webinar al final es, uno es establecer cuál es la nueva realidad actual, pues o sea, es algo que cambió totalmente. Transición del estado mental, en donde nos tenemos que ubicar como personas, como individuos y al final como equipo. El impacto en general en las formas tradicionales de trabajo, desde una perspectiva de cómo
cambiaron ahora las costumbres y cómo se está acelerando el tema de transformación digital. Y la idea al final es cómo nos preparamos para el futuro, cómo debemos de ocuparnos nosotros de nuestros empleados, que al final son un activo muy importante, ya vamos a ver por qué, y al final también prepararnos para trabajar desde casa, que no deja de ser una inquietud para muchos, una necesidad para otros. Y por último, vamos a hablar un poco de cómo debemos de modificar y ajustar nuestra estrategia de gestión de talento, es decir, cómo vamos a administrar a la gente o cómo deberíamos administrarla, y algunos takeaways de lo que está sucediendo. Así que vamos a arrancar primero. La nueva realidad definitivamente es un impacto muy fuerte en la parte de la economía. La razón de tomar esta investigación fue porque JP Morgan Chase, un banco muy grande en Estados Unidos, hizo un análisis de cuál era el comportamiento de las compañías en cuanto a sus reservas de cash, es decir, cuántos días pueden operar en promedio basado en sus gastos. Y lo hice con esta gráfica del 2016 porque la información que está circulando ahorita puede estar un poco sesgada y un poco matizada por los eventos, pero en el 2016 lo que decía es que a lo sumo las compañías que menos cash necesitaban podían estar 47 días sin cash. O sea que en principio, si hoy nos vamos a nuestros países, dependiendo de cuáles sean las disposiciones gubernamentales, pues deberíamos de andar alrededor de 30, 35 días con operaciones muy bajas, y eso significa que en general todas las operaciones de todos los sectores económicos van a tener un impacto. Es decir, que no solo estamos hablando de empresas en general, la nuestra, sino que también estamos hablando de una empresa que nos da suministro de algo o una empresa con la que tenemos una alianza estratégica. Entonces, al final es un cambio radical en la forma en que se van a producir y entregar productos, ¿verdad? Y servicios. O sea, nadie tiene una noción clara del nuevo normal. La realidad es que requiere de atención inmediata porque al final todo el mundo tiene la expectativa de que la otra semana voy a esperar que las noticias me digan o el gobierno me diga o el sector económico se pronuncie, y realmente no se tiene claro qué es lo que va a suceder. No se tiene claro qué efectos está teniendo cada una de las empresas de nuestra cadena de valor, de nuestra cadena de suministros. Entonces, los cambios son inminentes y drásticos. Por otro lado, para los que hemos estado aquí en el mundo pues más de algunos años y hemos vivido en nuestros países en Latinoamérica diferentes eventos, tales como pues temas de golpes de Estado, revoluciones, huelgas. Esta es una emergencia totalmente diferente. Definitivamente es una emergencia que sigue sucediendo, no es como las otras emergencias que sucedieron y se acabaron, sino que es una emergencia que está vigente, que es multidimensional porque está en todos los ámbitos, y no estoy hablando solo de los ámbitos de negocios, sino en los ámbitos de relaciones, en los ámbitos de familia. O sea, va más allá puramente del tema económico, es de una escala diferente en cuanto a impacto, y una vez más, no se sabe qué recursos se van a requerir y los plazos con los que se va a trabajar. La crisis se puede identificar sin que podamos reaccionar por su comportamiento exponencial. Para los que tenemos el pensamiento organizado, siempre pensamos en una línea de tiempo que un evento se va sucediendo de otro, pero si pensamos ahorita en un juego de dominós, y quiero que lo visualicen, se van a dar cuenta que esto es como que si una línea de dominós de repente se empujara otras 5 filas de dominós y esas otras 5. O sea, así es el comportamiento, y por eso también es difícil para nosotros tomarlo, entenderlo en una forma práctica. Y por último, hay cambios que son inesperados, que dependen de la parte local, y entonces en ese sentido lo que es recomendable es tener una fuerza de tarea para que las empresas, para que las industrias trabajen en una forma multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque no queremos que el de mercadeo tenga sus prioridades, no queremos que el de ventas tenga sus prioridades, no queremos que el de cuentas por cobrar o el de contabilidad o el de operaciones tenga sus prioridades. Las prioridades deben de ser comunes, todos debemos alinearnos hacia un solo punto, y es ahí donde se debe de determinar específicamente a dónde vamos a actuar y en qué momento. Y entonces definitivamente una fuerza de tarea multifuncional
tienen una visión más clara de lo que está pasando, porque no queremos que hoy una decisión tenga que escalar 5 niveles. Entonces hay que tratar de empoderar equipos más pequeños, multidisciplinarios, multifuncionales, para que efectivamente puedan tomar las decisiones de una forma más rápida. Ok, ¿cuál es la transición del estado mental? ¿Quién quiero ser durante esta crisis? ¿Cuál es mi círculo de influencia? Tenemos un gran círculo de incertidumbre. El primer círculo es no reconozco ni acepto los cambios, o sea, simplemente estoy haciendo lo que algunas, pues, o sea, si lo vemos desde una perspectiva, ¿qué pasa, por ejemplo, con algunas instituciones que dicen, bueno, lo que voy a hacer es que simplemente voy a trazar los pagos o los cobros que tenía hacia el futuro? El futuro es simplemente una predicción de lo que está sucediendo ahorita. No hay dinero, no hay actividad. Entonces, quiere decir que esperar a actuar de esa forma no me va a funcionar. ¿Y qué va a pasar? Pasando, me voy a paralizar. Luego, viene la parte de aceptar los cambios y experimentar. Bueno, voy a improvisar, sí, voy a tomar algunas acciones, voy a mandar a la gente a trabajar en su casa, pero lo que va a pasar es que a lo mejor después tiene que volver a regresar. También lo que voy a hacer es que por el momento voy a poner este producto en stand-by, o voy a parar esta línea de producción, o etcétera. Voy a improvisar a ver qué sucede. Eso simplemente me va a dar un poco más de aire, me va a dar un poco de supervivencia, pero simplemente en el largo plazo no voy a poder salir adelante. Entonces me tengo que ir a una zona de crecimiento. Es decir, debo de analizar la situación, debo de ver mis opciones y debo de actuar para sobreponerme, debo de evolucionar, debo de ver qué es el nuevo normal e irme adaptando a él, pero con una visión de ir adquiriendo nuevos conocimientos, ir adquiriendo nuevas destrezas, ir adquiriendo nuevas capacidades. ¿Y con eso qué logro? Pues básicamente, en la medida que yo tomo control de mi entorno, pues reduzco la incertidumbre. Definitivamente no puedo hablar de la incertidumbre cuando no estoy haciendo más que como el avestruz escondiéndome. Simplemente tengo que salir a ver el ambiente y en función de eso empezar a tomar decisiones. Y así voy a controlar mi incertidumbre. Ok. Entonces, miren ¿cuál es el futuro? Aquí lo pueden ver. Ok, es importante ver el mensaje final. Por favor, busque nuestra aplicación hoy. ¿Qué significa esto? El mismo Walmart se da cuenta del nuevo cambio y quiere impulsar su aplicación, como que es Amazon. ¿Me explico? Y la forma en que ellos se dan cuenta que la gente que visita sus segmentos, que los segmentos que ellos hoy tienen en sus tiendas son de cierta edad para adelante. O sea que ellos establecen una publicidad que le permite a ellos alcanzar diferentes públicos
pero en la visión de una transformación digital hacia una app. No le dice, mire, es que ahora nuestros horarios y siempre lo estamos atendiendo, y no se enfoca en cómo se va a adaptar, sino ya se está enfocando en evolucionar y está dirigiendo su mensaje a todos los públicos. Ok, entonces, como ejemplo, y tomando este video, ¿qué vemos? Hay un impacto en toda la cadena de valor, en la de producción, en la de entrega de suministros, en la forma en que nos comunicamos. Hay un cambio en la forma de entregar productos y servicios al cliente. Ya la gente dice, bueno, realmente tengo la necesidad de salir de mi casa si sé realmente lo que quiero y puedo establecer las características y los reviews del producto y todo en línea. ¿Es necesario realmente que salga de mi casa? ¿O me lo pueden venir a dejar? ¿Para qué me voy a ir a meter al tráfico? ¿Para qué voy a hacer cola? ¿Para qué voy a desperdiciar mi domingo, ir a este centro comercial y buscar A o B si lo puedo hacer desde mi casa y aprovechar mi tiempo en otras cosas? Entonces, hay un cambio en preferencia de las personas respecto a la entrega y obtención de productos y servicios, y también en la interacción de las instituciones. La gente lo que quiere es que le resuelvan. La gente lo que quiere es una experiencia, ¿ok? Y esa experiencia, ¿quién da esa experiencia al final de las instituciones? La dan las personas, la dan la gente que está detrás, la gente que se preocupa por darle esa experiencia al cliente. Entonces, definitivamente hay nuevos esquemas de suministro y comunicación digitales, pero el problema para las empresas es que hoy ya no se cuenta con la capacidad instalada completa, porque no sabemos cuánto va a durar esto. Algunas empresas están trabajando en turnos, otras trabajan con horarios un día sí, un día no, otras están trabajando dentro de sus casas. Entonces, las brechas de personal, de conocimientos, de destrezas y comunicación físicas están presentes. Y por último, una restricción en las capacidades de reacción por la incertidumbre, por no estar claros de lo que viene. Y miren cuáles son los posibles impactos que podemos tener. Los gobiernos en general están apoyando y están subvencionando y están poniendo mucho dinero para salir adelante con esta crisis. Ahora bien, cada vez que un gobierno tiene la necesidad de hacer eso, pues obviamente tiene una restricción en sus recursos. Y lo que pasa es que entonces tiende a ser mucho más controlador en la forma en que esos recursos se manejan. Entonces deberíamos esperar más control de los gobiernos. Y desde una perspectiva puramente de recurso humano, de talento humano, ¿qué deberíamos de esperar de las instituciones de los gobiernos que manejan la parte laboral? Pues que van a estar mucho más presentes. ¿Por qué? Porque es importante para el gobierno que se mantenga el empleo, las condiciones de trabajo y las situaciones. Entonces, realmente tenemos que estar claros que en algún momento el gobierno va a empezar a darle seguimiento a esos temas de empleo en nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque simplemente es una crisis que está afectando a todo el mundo, y en la medida que eso esté más controlado, pues es mejor para el gobierno como tal. Entonces, esperemos eso también. Ok, ahora, ¿cómo nos preparamos para el futuro? Bueno, número uno, lo importante acá es ver cuál ha sido la evolución del valor de mercado de las empresas de Standard & Poor's 500, que son de las 500 empresas más grandes del mundo. Y simplemente lo que vemos es que del 75 para el 2015, la parte de capital humano como tal empieza a cobrar fuerza. ¿Por qué? Porque los activos intangibles están disminuyendo lo que aportan al valor de mercado. Simplemente porque cada vez la tecnología ha ido haciendo que cualquier persona mañana con una nueva tecnología tiene la capacidad de competir contra la empresa más grande. Entonces, ¿en dónde realmente es donde está el valor? En los activos intangibles, los que no son de naturaleza física. Entonces, ahora cuando decimos es que el recurso humano o el talento humano es lo más importante de una empresa, está reflejado claramente en esta gráfica. Al 2015, el 84% dependía de esos activos intangibles que se refieren específicamente al resultado del intelecto y el trabajo de las personas. Ok, ahora bien, ¿cómo nos preparamos para el futuro? Search preparó esta encuesta, la cual circuló, probablemente algunos de ustedes participaron. ¿Y cuál es el asunto? Que pues ahorita nos vemos en la necesidad de trabajar a distancia. Y yo quisiera apoyar ese término, porque
Yo creo que el distanciamiento social no debe existir, lo que hay es realmente es un distanciamiento físico. Entonces, este distanciamiento físico pues no permite una interacción de las personas, no permite una medición de ellas y por lo tanto muchas empresas no estaban en la capacidad de haber creado esos indicadores, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que hay una inquietud porque realmente, ¿qué necesito yo para ser más efectivo trabajando desde mi casa? ¿Tengo las herramientas y los espacios necesarios? ¿Puedo llevar controles y proyectos? ¿Puedo llevar objetivos y procesos claros? Hay que lidiar con quién me oriente. O sea, esas son las grandes preocupaciones que se dan en estos momentos para la parte de talento humano. Entonces, ¿cómo debemos de atacarlo? Definitivamente, los empleados son los que cuidan a nuestros clientes, así que debemos de ocuparnos de ellos en primera instancia. Primero, tenemos que tener una comunicación muy clara con ellos respecto a sus expectativas, trabajar en aumentar la confianza y mitigar el miedo. Tenemos que ser transparentes y auténticos. ¿Por qué transparentes y auténticos? Porque no le podemos prometer a todo el mundo que va a conservar su trabajo, pero por lo menos seamos muy claros. Miren, jóvenes, nos vamos a quedar con la gente más productiva, nos vamos a quedar con la gente que aporte más valor y ya dependerá de ellos quién en ese momento va a responder. Pero efectivamente tenemos que ser muy claros de lo que va a suceder. Después, siguiendo en la línea de los indicadores, ¿cuáles son nuestros indicadores de productividad? Por lo general tenemos un sistema o un proceso de indicadores, o sea, si estamos en ventas, pues sabemos que tenemos que visitar a tantos clientes y eso nos va a generar tantos referidos y eso nos va a crear tantas propuestas y eso se va a convertir en tantas ventas, pero el mundo ya cambió, todos esos indicadores ya están definitivamente desactualizados, basados en la nueva realidad. Entonces tenemos que tener muy claro que esos sistemas de indicadores de productividad deben de ser ajustados. También la compensación e incentivos variables de la gente. Antes ellos alcanzaban sus ingresos de cierta forma, pero ahora lo que tenemos que hacer es cuáles realmente cuántos de los productos y de los servicios que nosotros tenemos podemos mantener. ¿Vamos a mantener el 100% o debido a nuestra capacidad instalada lo vamos a reducir? Entonces, ¿cómo vamos a hacer que nuestros sistemas de incentivos, de compensación, vayan a crear esa conducta adecuada en nuestra fuerza de ventas o en nuestro personal para buscar ese único objetivo que es el que estamos buscando? Porque eso es importante, ¿verdad? ¿Cuáles son las decisiones que vamos a tomar para determinar cuál es el objetivo que en conjunto es el más importante? Capacitarlos y entrenarlos para que evolucionen en las nuevas formas de interactuar con sus jefes, con sus compañeros. Una vez más, estamos hablando de un distanciamiento o un trabajo distribuido. No hablemos de trabajo remoto, porque el problema del trabajo remoto es que al final entonces alguien tiene que tomar la decisión a 25 kilómetros de distancia. Pero si hablamos de trabajo distribuido, hablamos de reglas claras para trabajar en lo que tenemos que hacer, de lo que debemos producir, de lo que debemos generar, entonces realmente el trabajo es distribuido. Pero igualmente tenemos que crear esos canales de comunicación con los jefes, con los compañeros, para que sea mucho más eficiente, ¿verdad? Entonces, eso sería, digamos, en esa parte. Y la parte del COVID-19 efectivamente es que ahora una tos puede ser COVID-19. Entonces tenemos que estar claros a que no vamos a pasar por todo un proceso. Si la gente se siente mal y tiene las características y las herramientas para trabajar desde su casa, que trabaje desde su casa. No nos queremos meter en un enredo porque el hecho de que una persona así pueda llegar a la oficina puede contagiar y eso tiene un impacto más grande. Y al final tenemos que capacitar a nuestros colaboradores respecto a la forma de interactuar durante el trabajo, en la parte de cómo se alimentan, las reuniones con familia, etc. Ok, ¿cómo nos seguimos preparando para el futuro? 40% de las empresas no contaban con un departamento de recursos al momento de la crisis, 58% de las empresas evaluadas no había implementado el modelo de teletrabajo. Entonces, esta es una nueva realidad y hay que trabajarla, ¿no? O sea, hay que ocuparse de esa gente. ¿Cómo nos vamos a ocupar? ¿Cómo vamos a establecer ese nivel de liderazgo? Bueno, ¿cuáles serían las habilidades y conocimientos necesarios para el trabajo desde casa?
expresado por el grupo de personas que contestó esta encuesta, pues autogestión, capacidad de organización, adaptabilidad, conocimiento de uso tecnológico, liderado de equipos virtuales. O sea, y la pregunta es, hoy, la persona que está a cargo de talento humano en sus empresas, ¿está viendo esto? ¿Se está fijando en esto? ¿O tenía un plan para hacerlo? ¿O va a desarrollar uno? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tomar el liderazgo y empezar a proponer. Muchos lo que tienen miedo es que el trabajo desde casa hoy se mire de esta forma. Esta es una tira cómica de los 90s, pero ya las inquietudes existían, ¿verdad? O sea, no existirá o no existirá la disciplina de la gente para trabajar desde su casa. Pues proporcionémosle esa estructura. Número uno, verifiquemos que tenga la logística, que tenga la internet, que tenga su máquina. La parte de seguridad, importantísimo. El caso más que se me viene a la mente de la persona que llevó su laptop a su casa y llegó su hijo y le dieron un USB con un juego y lo metió en la computadora y le metió virus. Entonces la parte de seguridad, importantísima. Después seleccionar un espacio específico para trabajar. ¿Cómo? Ambientándolo. Si va a la gente a trabajar desde su casa, que sienta que está ahí, que estamos con ella. No sé, pues podemos mandarle un letrero, podemos darle un pachón, podemos darle un reconocimiento. Usted es uno de los héroes que trabaja desde su casa, pero que la persona sepa que estamos ahí con él, que lo estamos acompañando. Importante, ¿verdad? Otro tema es, ya la gente no tiene necesidad de moverse. Puede empezar desde temprano a trabajar, puede ser más productiva, pero debe de mantener un horario de entrada y de salida, porque no queremos también que si existen horarios de atención o respuestas, pues alguien se vaya adelantando en su trabajo y empiece a dejar a los otros atrás. Entonces es muy importante que se mantenga un horario. Hay que estructurar el tiempo precisamente por eso, como si se está en la oficina, con pausas y planear con antelación. La gente debe de reunirse virtualmente y tomar decisiones y hacerlo en una forma eficiente y efectiva. Pero específicamente es importante que se programe. ¿Por qué? Porque la gente antes, y aquí, por ejemplo, establecer las horas de mayor productividad o convenientes para ciertas tareas, yo salía de mi trabajo y me iba 1 hora en carro o 1 hora y media en carro, dependiendo del tráfico, dependiendo de la ciudad, pero lo importante acá es que yo tenía un tiempo para lidiar con todas las cosas que tenía que llegar a hacer al trabajo. Entonces, ese tiempo me daba un espacio para organizar mis ideas, para pensar en lo que tenía que hacer, etcétera. Pero hoy si voy a tener una reunión a las 8 de la mañana y me estoy levantando a las 8 menos cuarto, me lavo la cara y me siento en la computadora, definitivamente no tuve ese espacio. Entonces es importante precisamente crear y seguir manteniendo esa estructura. Crear una nueva rutina. ¿Por qué? Porque la rutina nos hace libres. La rutina nos hace trabajar en una forma automática, estructurada y consistente. Entonces hay que crear esas nuevas rutinas y esos nuevos procesos de trabajo que van a permitir seguir interactuando de una forma normal con la gente. Una vez más, es un distanciamiento físico, pero no social. Es un trabajo distribuido, no remoto. En eso tenemos que enfocarnos. Capacitar en nuevas herramientas de colaboración y comunicación, definitivamente. Y aquí quiero hacer un énfasis en esto. En muchas empresas, lo que se hace es que se le designa o se le define a el equipo de tecnología la tarea de seleccionar la herramienta. Y ellos, como que si fueran, pues, tratando de hacer su trabajo de la mejor forma posible, pues van a buscar la herramienta que funcione. ¿Cómo? ¿Aló? Bueno, buscan una herramienta que puede ser muy difícil de implementar, o sea, en términos tecnológicos muy avanzada, pero difícil. Puso en mute. Hola, José, estás en mute. No te escuchamos. No te estamos escuchando. Ok, Ahora sí. ¿en qué me quedé? Disculpen. ¿Aló? No, Bueno, hace unos segundos apenas estabas okay. en mute. Entonces, bueno, lo que les decía es que capacitar a la gente en herramientas de colaboración y comunicación, pero escogerlas en conjunto. ¿Por qué? Porque a veces los equipos de tecnología escogen herramientas muy avanzadas que definitivamente tienen grandes
características, pero en términos de implementación y de funcionalidad pueden tener ciertos desafíos para la gente que día a día no está en eso. Entonces, hasta en eso tenemos que trabajar desde la perspectiva del talento humano para buscar la herramienta que sea más funcional, ¿verdad? Entonces, no hay que distraerse con redes sociales. Algunas empresas tienen la política de retirar los teléfonos en el momento que se entra a trabajar o tenerlos guardados en las gavetas y sacarlo en las pausas. Entonces, definitivamente en nuestra casa, crear esa rutina, salirnos de nuestras cuentas, hacer logout, evitar esa tentación, enfocarnos en una tarea, es decir, atención plena. Desde esa perspectiva no debería de ser tan difícil porque uno en su casa tal vez tenga 5 o 6 cosas con que se puede distraer. En la oficina, si trabaja en un piso que tiene 100 personas, pues hay 100 oportunidades de distraerse. Pero lo importante es que si estamos en una conferencia virtual, estemos ahí, pongamos atención, ¿verdad? Establecer las reglas de trabajo en casa. Estamos interactuando ahora con otras personas en la casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros niños, si están en educación remota ahora. Entonces hay que establecer cada quien su espacio, horarios, etcétera, para eso. Otra cosa recomendable es planificar las horas de alimentación y la preparación. ¿Por qué? Porque antes comprábamos o hacíamos la noche anterior y lo llevábamos a nuestra casa, o en la oficina había opciones de almuerzo, pero hoy entonces tenemos la tentación, bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a bajar a preparar el almuerzo a tal hora o me voy a preparar un sándwich y eso se vuelve una eternidad. Entonces tratemos de planificar las horas de alimentación y la preparación con tiempo. Y por último, pues evitemos oír música. Hay muchas discusiones y muchas opiniones al respecto, pero ya científicamente se ha comprobado que el oír música en términos generales es distractor. O sea, quita parte de la parte de tarea, de creatividad, etcétera, ¿verdad? Entonces, les pongo este artículo como referencia, pero hay otros. Entonces, que ahora no se nos dé la cosa que como estamos en casa voy a poner una música de fondo y al rato ya estoy somatando el escritorio y jugando batería o jugando guitarra. Pues tratemos de evitarlo, ¿ok? Ok, entonces, siguiendo con la preparación para el futuro, es probable que las empresas encuestadas adopten el trabajo como modalidad de trabajo después de la crisis sanitaria. Pues eso dependerá de las empresas y de sus experiencias. Lo que yo les digo es, si estábamos en un modo mental de adaptación y no hicimos todo lo necesario para que el trabajo en casa funcionara, la experiencia no fue buena y por lo tanto pensamos que tenemos que regresar a la modalidad de antes, pero va a tener algunos desafíos. Por otro lado, si vamos a tomar esa decisión, mi recomendación específica es que lo hagamos en función de que la persona trabajó con las herramientas que tenía, con unos procesos adecuados para el efecto y con unas directrices apropiadas para hacerlo. Y así tomemos la decisión. Al final es una decisión de cada empresa, pero desde la perspectiva puramente humana, no descalifiquemos esta situación, porque inclusive existen empresas que ya trabajan con trabajo distribuido una cantidad de servicios increíble. Entonces yo creo que no debemos de descalificarlo y una vez más, no sabemos cuánto va a durar esto, así que antes de descalificarlo, a lo mejor lo que conviene es más ver qué aspectos de este tema podemos mejorar para tratar de que funcione de la mejor forma posible. Y al final existen ciertas economías, ciertas mejoras en el bienestar de la gente al estar trabajando desde su casa y por otro lado, pues nos ahorramos la parte de lo que es instalaciones, equipo y una serie de cosas porque podemos reducir los espacios. Así que la parte específicamente es una decisión. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a modificar la estrategia de recursos humanos o de talento humano? Pues lo que es básicamente tenemos que transicionar, tenemos que tener un cambio de modelo y básicamente la administración del capital humano es la anticipación de requerimientos y necesidades de capital humano. Es hacer los esfuerzos para atraer a la gente adecuada y mantenerla. Es administrar habilidades y competencias. O sea, hoy a lo mejor la transformación digital va a requerir nuevos equipos, va a requerir nuevas destrezas y entonces desde la parte de talento humano debemos de proveer
o debemos de cerrar esas brechas que existen. Y es ubicar al talento humano en el puesto estratégico y adecuado en forma oportuna. O sea, ¿qué significa esto? Pues básicamente puede ser que una persona pareciera que tiene las características y las destrezas, pero no se desarrolla bien. Puede ser que haya algo que le guste más. Y esto es algo muy generalizado, pues tenemos a una persona que es una persona de mercadeo, pero lo que decimos es, no, es que lo que pasa es que tenemos que fortalecerlo en contabilidad, mandémoslo a un curso de contabilidad. No, mi recomendación es, mándelo a un curso de mercadeo, porque si esa persona tiene el talento del mercadeo, es ahí donde se va a reflejar mejor su inversión. No vayamos a darle un curso en el cual solamente va a medianamente avanzar en sus conocimientos de contabilidad, cuando a lo mejor dándole herramientas para que mejore en mercadeo pueda superarse. Entonces, en fin, lo que tenemos es un cambio del rol del Departamento de Recursos Humanos de una función del negocio que era básicamente administrativa a una integración en la estrategia del negocio. Una administración de rendimiento, una planificación en la sucesión de los puestos, una administración de competencias, integración de procesos y sistemas que apoyen y desarrollar liderazgo. O sea, esa es la nueva función. Ahí es donde nos vamos. Porque al final, como les dije hace algunos momentos, es todo el mundo ahora con la tecnología y con el avance que existe, mañana puede poner un negocio muy similar al que nosotros tenemos. La pregunta es quién va a tener la mejor gente para manejar ese negocio, porque todas son herramientas, todas tienen que ser manejadas por alguien. Entonces, las herramientas al final son un medio y no son un fin, y el que maneje mejor eso es el que va a tener el mejor fin. Entonces, ¿ok? Existen herramientas para hacer esto. Yo les digo que ustedes busquen la herramienta que se adecue a sus necesidades. Existen diferentes proveedores de herramientas, de capital humano, de esquemas de coaching, esquemas de seguimiento. Y yo les presento, por ejemplo, esta que es sencilla. Esta herramienta fue publicada por Harvard Business Review y se llama Maximizando el Retorno de la Gente. Y lo que ellos establecieron es que en las empresas que eran altamente exitosas en sus resultados habían ciertas características de manejo de capital humano que estaban basadas en estas palancas. Liderazgo, compromiso de los empleados, o sea, por compromiso, el compromiso que el personal tenía con la empresa, acceso al conocimiento, optimización de la fuerza del trabajo y capacidad de aprendizaje. Y dentro de esas palancas existían diferentes actividades, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar ejemplos puntuales, por ejemplo, de diferentes palancas. En el caso de prácticas de liderazgo, la inclusión. La administración colabora con los empleados y los invita a participar. Hay una cita de la revista The Economist que decía, que un empleado decía, no sé para qué tenemos reuniones si al final las decisiones se toman basadas en el criterio de la persona que tiene el salario más alto. Y eso pasa mucho. Pues o sea, si cuando entramos a una reunión para mejora continua, lo que existe es el criterio del jefe manda, mejor no tengamos las reuniones, porque si no vamos a tomar en cuenta las opiniones de la gente, en el futuro lo más probable es que tengamos gente sin opinión. Entonces es importante que los empleados opinen, sobre todo en temas que son operativos, que están cerca del piso, por así decirlo, porque ellos están en la actividad todos los días, ellos pueden hacer mejores recomendaciones. Entonces en la inclusión hay que escuchar qué mejoras, qué cosas puede aportar el personal. En el caso de habilidades de supervisión, por ejemplo, el tema de coaching, al cual efectivamente es la herramienta que yo considero que es primordial en la parte de capacitación y optimización de la gente, es el 26%, según Gallup, el 26% de la gente considera que el feedback le fue de alguna utilidad. ¿Y por qué? Porque si no damos feedback, si no estamos acostumbrados a dar feedback, la forma en que lo damos no es eficiente, no es efectiva. No queremos ofender a la gente, entonces les decimos un montón de cosas que la gente se pierde, o simplemente lo que hacemos es empezamos a reclamarles los resultados, y al reclamar resultados hacemos que la gente se ponga a la defensiva. Y una vez se pone a la defensiva, la reunión de retroalimentación se basa más en justificar por qué yo creo que tú estás haciéndolo mal y el otro en defenderse, que en precisamente trabajar en conjunto para
seguir con las fortalezas y mejorar en las oportunidades. Entonces, en el caso de habilidades de supervisión y habilidades ejecutivas es qué estamos haciendo de parte de nosotros para poder dar retroalimentación y coaching a nuestra gente. Me voy a pasar ahora a otra palanca. Por ejemplo, capacidad de aprendizaje, un sistema de administración de aprendizaje automático. Yo puedo tener una persona que va a entrar a un puesto y va a permanecer ahí mucho tiempo, pero quiero que la persona evolucione y que se vuelva mejor. Ahora, voy a tener a esa persona 5 años en la misma posición y cada vez ganando lo mismo o no ganando lo mismo, ganando más porque hay ajustes de salario, hay ajustes de productividad, hay esto y lo otro, pero la persona, el trabajo que hace y el valor que agrega a la empresa es el mismo. Y no me malinterpreten, habrá personas que son de alto rendimiento y que su capacidad de producir en esa posición es tan increíble que sí vale la pena seguirla manteniendo con nosotros. Pero hay otras personas que simplemente tienen la misma descripción del puesto, pero no son tan grandes. Entonces tenemos que tener un sistema que vaya haciendo que la gente evolucione y tenga una carrera interna, que vaya subiendo de puesto, que vayamos moviendo a la gente. Entonces, este grupo de palancas tuvo grandes impactos en una empresa productiva como lo es American Standard, que es la que hace, digamos, implementos para baños, lavamanos, inodoros, etcétera. La línea de producción sobrepasó lo que era el promedio de esa industria. También tuvo grandes impactos en escuelas, donde los maestros tenían estas palancas de los directores pues, de las empresas, trabajaban con estas palancas al personal que daba clases y tuvieron resultados extraordinarios. Y por último, todas las empresas financieras que implementaron estas palancas, pues tuvieron resultados también extraordinarios. ¿Ok? Otra herramienta, y esta es la que yo utilizo y es la que utilizamos en Coach, básicamente es un ciclo estratégico. Yo defino, por ejemplo, hoy, ¿cuál es el presupuesto de su empresa hoy? No es el del 2020. Su presupuesto se llama el presupuesto coronavirus 19. ¿Por qué? Porque ese es el presupuesto que ustedes tienen que impulsar. Uno basado en cosas que son cambiantes, cuyos indicadores ya no tienen que ver con los cuales se hicieron las proyecciones iniciales de su presupuesto, y entonces eso va a requerir necesidades de personal diferentes, va a requerir nuevo talento, va a requerir nuevas capacitaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a reducir personal, entonces va a haber personal que va a tener que hacer otras funciones y por lo tanto va a requerir entrenamiento, va a requerir seguimiento. Y una vez hagamos eso hay que implementarlo y hay que ejecutarlo y hay que darle coaching. Y luego vamos a ir a medir si lo que estamos produciendo y los resultados que se están obteniendo se están dando. Porque si no se están dando, hay dos razones. O simplemente no tenemos la capacidad de producirlo, o a lo mejor lo que necesitamos es gente. Entonces hay que reevaluar estos objetivos estratégicos y una vez más determinar en dónde estamos con la gente. Y esto es un ciclo que es iterativo. ¿Basado en qué? En una margen, donde hay metas que son alcanzables, que son medibles, donde la gente tiene compromiso y por eso son acordadas, que son relevantes para el momento, porque pues a lo mejor ahorita no es relevante producir 25% menos que lo que producimos el año pasado, pero es lo que es la realidad. Entonces, que sean retadoras también porque, pues, o sea, tenemos que producir resultados o tratar de producir resultados sobresalientes, extraordinarios. Y por último, deben de ser específicos. Deben decir cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Debemos de crear los indicadores. Pero esta tarea específicamente debería de, al final, alinear los objetivos de todas las áreas. Y es talento humano, y es gestión del capital humano la que va a alinear y la que va a producir esa materia prima en términos de personas para lograr esos resultados. Si no estamos haciendo eso, pues efectivamente tenemos que implementarlo y determinar si existen esas brechas e ir a buscar ese talento. Porque una vez más, la competencia hoy ya no es de talento, ya no es de activos, ya no es de máquinas, es de gente. Entonces tenemos que ir a buscar la mejor gente. ¿Y cuáles serían entonces los takeaways de esta presentación? Bueno, número 1, estamos enfrentando una disrupción que es multidimensional y es de impacto global. O sea, afecta a todas las personas, todos los países, en todos los ámbitos, y eso hay que tomarlo en cuenta. Pues hoy es como una telaraña. Si tomamos una decisión en un área, podemos afectar otra. Por su naturaleza,
es importante estar pendientes y atentos a la evolución, ¿verdad? Porque cambia constantemente, los cambios pueden ser drásticos y constantes, ¿verdad? Y eso está relacionado con la legislación, con el involucramiento del gobierno, de los sectores, etc. La disrupción está acelerando la transformación digital de la mayoría de las empresas, o sea, yéndose a una visión digital, a una visión de interacción digital, y algunas inclusive las está empujando hacia allá. Y todo lo demás pues tiene un impacto integral en el capital humano porque requiere de una administración con un mayor nivel de detalle y un enfoque muchísimo más estratégico, ¿ok? Se están dando nuevas oportunidades. A mí no me cabe duda que van a haber nuevas oportunidades, ¿verdad? Pero definitivamente en la medida que nuestro capital humano tenga la capacidad, la flexibilidad y sea una organización que permita aprender y evolucionar, es que vamos a poder capitalizar esas. Con esto pues estaría yo terminando la exposición y les agradezco su atención y aquí les dejamos la información de lo que es Search y Coach. Le traslado en este momento el micrófono a Ivania para que haga sus comentarios y pues si tienen alguna duda o si quieren comentar algo. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Nos está comentando o preguntando Fernanda si se va a compartir la presentación. Sí, les vamos a hacer llegar la presentación y también con un link para que nos puedan aplicar una encuesta de satisfacción. También algunas personas no se pudieron conectar a tiempo y nos están solicitando el video. Vamos a hacer también llegar el video a través de nuestro canal de YouTube. Les vamos a enviar el link para que también lo puedan ver. Abrimos el espacio a través del chat por si tienen alguna duda o algún comentario. Tenemos muchas personas conectadas del sector de recursos humanos. Queremos también comentarles, quizás a algunas personas les ha llegado una invitación para un foro especializado que vamos a tener de gerentes y directivos de recursos humanos por país. Esta iniciativa la estamos haciendo por país debido a que estamos viendo cuáles son las medidas que de acuerdo a la legislación y a las condiciones de cada una de las regiones se han tomado en cuenta. Entonces es un espacio, es un pequeño grupo de trabajo entre 20 y 25 personas donde estamos compartiendo las prácticas país por país. Nos hace una consulta Karen. José dice, ¿qué competencias se requerirán según tu criterio para después del COVID-19? Ok, definitivamente, dependiendo de la industria, pero mi recomendación es específicamente para crear cualquier puesto de trabajo o para crear cualquier función laboral, deberíamos de establecer cuáles son las metas, a dónde queremos llegar y en función de a dónde queremos llegar, establecer qué recursos necesitamos. Entonces, por ejemplo, si hoy nuestra empresa requiere una transformación digital, definitivamente esto va a tomar un tiempo. Entonces no podemos cambiarnos a traer gente que esté hábil en la parte digital, porque la parte que hoy trabajamos, pues es importante. Entonces yo les diría que lo que deben de hacer es determinar cuáles son sus objetivos y qué recursos y destrezas se requieren e ir viendo si dentro del grupo que tienen ya hay alguien que tiene esas competencias o hay que desarrollárselas, ¿verdad? Puede ser que alguien ya tenga el conocimiento, porque la primera etapa es de conocimiento y la segunda es de capacitación. O sea, si uno tiene el conocimiento, pues lo que tiene que hacer es entrenarlo y crear la destreza. Si uno no tiene el conocimiento, pues de primero hay que capacitarla. Pero definitivamente, digamos que viendo nuestro mundo y la transformación que se está dando, yo diría que ya deberíamos de estar pensando en una transformación digital. Es decir, gente que ya pueda tener interacción a través de canales digitales, gente que esté familiarizada con ese aspecto, gente que pueda trabajar en forma independiente y que sea muy automotivada. Yo diría que por esa línea empezaría a buscar a mi personal.
Muchas gracias, José. David de Costa Rica nos comenta, la reforma procesal laboral en Costa Rica fue hace 3 años. Fue un reto, pero abrió una oportunidad para que nos preparáramos y fuéramos más incisivos. Es decir, debimos habernos preparado en temas como perfiles de puesto más sencillos, reinducción de personal, calendarios y agendas de ejecución semanal, sincronía entre niveles gerenciales. Gracias a David por la acotación. Definitivamente cambios que nos llevan a ser más productivos y que nos permiten también hacer cambios en momentos más rápidos que si no hubiéramos estado bajo la presión. Verónica Medina nos dice, excelente presentación. Mi consulta es, en la palanca de optimización de la fuerza de trabajo alineado a procesos, ¿cómo podemos agilizar estos tomando en cuenta que hay muchas organizaciones donde el tema de seguridad de la información les genera temor y lentitud al momento de implementar el trabajo distribuido? Bueno, mi recomendación ahí es una vez más, tenemos que alcanzar compromisos. Los compromisos son, no podemos ver los hilos, digamos, no podemos verlo esto en términos de, si yo le digo a la persona de seguridad de la información que su responsabilidad es la seguridad de la información, entonces, y por eso lo mido y así le pongo los incentivos, lo que va a pasar es que él lo que va a tratar de hacer es que nadie ni siquiera pues tenga un gafete de identificación. Pero si yo le digo, tu compromiso acá es lograr que se pueda hacer este negocio con una mitigación de tal forma que no comprometamos estos aspectos de seguridad, entonces ahí empezamos a trabajar en conjunto. Y se los voy a poner en términos de, por ejemplo, de la industria financiera que yo conozco. Si yo a mi gerente de riesgo le digo, lo que yo quiero es minimizar pérdidas, él va a tomar una posición tal que, ¿cuál es el préstamo que menos pérdidas produce? El que no se da. O sea, su incentivo es no dar préstamos. Ahora, si yo le digo, mira, el incentivo tuyo es maximizar utilidades, entonces simplemente lo que él va a establecer es a qué nivel de pérdida podemos colocar préstamos, y entonces en esa medida yo le estoy dando a él la directriz y le estoy dando los incentivos y le estoy creando la conducta que para mí, yo tengo. Entonces, lo que, una vez más, en este mundo digital y en este mundo actual, lo que se requiere es fuerzas de tarea que hagan esa transformación y que revisen los procesos, pero no dándole metas individuales a cada área, sino que diciéndoles, miren jóvenes, el objetivo y la cosa número uno que debemos hacer hoy es esta. ¿Cómo tu área va a contribuir a lograr eso? Y de esa forma vamos a alinear los objetivos. Perfecto. Domingo Solano de República Dominicana dice, me gustaría saber, como gestores de personal en esta situación, ¿qué debemos hacer en el caso del personal que ha sido suspendido posterior a su ingreso a la organización? Es decir, más bien se suspendió temporalmente el contrato laboral y las personas van a volver. Entonces la consulta de Domingo es, ¿qué podemos hacer nosotros como gestión de talento? Pero tal vez para saber que entendí, ¿son personas que eran recién contratadas y fueron suspendidas y van a regresar, o es la persona que ya estaba trabajando, fueron suspendidas y van a regresar con nosotros? Sí, las personas que ya estaban trabajando fueron suspendidas y van a regresar. Ok, una vez más, en uno de los puntos de la presentación es, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, debemos prepararnos, o sea, si ya nos reunimos con el liderazgo de la empresa y ya definimos los nuevos, o sea, el nuevo presupuesto, y le vamos a llamar por cuestiones prácticas el presupuesto COVID-19, en función de eso debería de saber la gerencia general y todas las áreas qué necesidades de personal van a tener y con qué destrezas y con qué capacidades. Entonces, en función de eso, cuando el personal regrese, pues debemos de tener una charla abierta de qué es lo que va a suceder y decirles, ok, miren jóvenes, lo que necesitamos es evolucionar de A a B. Ahora tenemos que llegar a este punto y tenemos que hacerlo de esta forma. Y efectivamente, pero lo que nos corresponde a nosotros como la parte de talento humano es cuál es la nueva, o sea, quitemos la complejidad de los procesos, quitemos la complejidad de los productos.
por decirles algo, bueno, mire, si antes ofrecíamos 50 servicios, pero de esos servicios, el 25% de los servicios daban el 90% de los ingresos y podemos operar solamente con una capacidad disminuida de personal, pues por ahí puede venir la decisión estratégica. Y entonces cuando el personal regrese, debemos de recibirlo con esa información, porque el personal va a regresar y va a regresar con muchas dudas y con muchas inquietudes, y si nosotros no lo estamos acompañando y no le estamos siendo transparente, efectivamente estamos como departamento de talento humano, estamos fallando. Entonces, de primero, ir con la dirección de la empresa y determinar, ok, cuáles son tus nuevas necesidades, cuál es la cosa número uno, qué es lo que todo el mundo debe saber. Cómo todo el mundo debe saber que tuvimos un buen día de trabajo, que tuvimos una buena semana de trabajo, que estamos cumpliendo nuestras metas, para que yo le comunique eso a la gente cuando venga de regreso. ¿Qué son las acciones que debemos de tomar con el personal para lograr ese objetivo nuevo que nos estamos fijando hoy? Y todos los días tener una comunicación, porque puede ser que ese objetivo, en función de lo que está pasando, se modifique. Pero lo que yo tengo que tener es esa comunicación abierta de cuando regrese la gente, tenerle un paquete de información de qué es lo que va a suceder. No puedo pretender que la gente regrese y piense hacer lo mismo o sea, si ayer dejé un papel sobre mi escritorio, que el día que regreso lo que voy a hacer es continuar trabajando en ese papel. No, ahora las prioridades cambiaron, las funciones cambiaron, las directrices cambiaron. Entonces, como recurso humano debemos de prepararnos para darle ese paquete a la gente cuando regrese. Muchas gracias, José. Nos pregunta también David, dice, ¿qué retador debe de ser para un director de empresa cuyo equipo no era muy alineado antes de la crisis? ¿Qué se podría sugerir para reintegrar y reinventar las relaciones entre el equipo de líderes? Y voy a aprovechar y voy a unirlo de una vez con dos consultas más. Helen Solís de Costa Rica nos dice, hola, muchas gracias. Una consulta en cuanto a temas de líderes que regularmente están más de lleno en las funciones de los colaboradores por tenerlos físicamente. Ahora, en cambio con lo virtual, ¿qué estrategias podríamos brindar para que esos líderes sientan que están teniendo ese control, entre comillas, sin sofocar a los colaboradores? Ok, bueno, creo que hay varios temas. Respecto al primer punto, miren, la comunicación, la percepción y la emoción son parte de la actividad diaria dentro de una empresa. Entonces, la mejor forma de eliminar esa percepción, comunicación y emoción es el liderazgo, construirlo en función de valores que tenga la empresa. Los valores lo que van a hacer es que van a facilitar la toma de decisiones, porque si tenemos valores que compartimos y decimos, mire, lo que usted debe de tener es, por ejemplo, un valor puede ser la equidad. Y eso significa que ninguna persona acá tiene jerarquía, sino que la jerarquía la tiene la idea más que a mejor valor aporte a esta empresa. Entonces ya tenemos una buena comunicación y un buen liderazgo. Y eso abre la puerta para que una persona del área operativa le haga una propuesta al área de mercadeo y para que una persona del área de ventas le haga una propuesta al área de cobros. Eso es, o sea, de primero tenemos que crear esos valores y tenemos que crear esa dinámica, donde mi sugerencia es reunirse una vez por semana y ver cómo la cadena de la empresa está actuando coordinadamente y compartiendo, o sea, en este sentido, compartiendo las metas y sabiendo cuáles son las responsabilidades de cada área para cumplir esa meta en común. Pero esa meta en común y esos valores deben de ser compartidos y deben de ser liderados, o sea, con el ejemplo. Entonces, lo que se tiene es un grupo de personas que están trabajando en un bien común y cada quien sabe qué parte debe de realizar dentro, pues como una obra de teatro. Pero el problema es que la obra de teatro se va a evaluar en conjunto, no se va a evaluar por cómo cada persona hizo su actuación. O sea, si una persona tuvo una actuación buenísima, pero los demás actuaron pésimo, la obra es mala. Y lo mismo debe de ser una empresa. Cada persona tiene una forma de actuar, pero le puede recomendar a otra temas sobre su personaje y eso es un ejemplo sencillo. O es una forma de verlo. Entonces, sí, definitivamente, eso es importante. Respecto al tema de la comunicación como tal, miren, lo que la gente tiene que tener claro es cuando
cuando uno tiene una comunicación es una interacción entre dos personas. Entonces, comunicarse, si uno llega a la oficina del jefe o si el jefe le da retroalimentación a uno, pero la gente no está cerrada, no está abierta a entender y a percibir qué es el mensaje de esa comunicación, no importa si yo estoy a 2 metros en el cubículo de al lado y no me comunico con la persona porque mi posición puede ser, le mandé un correo y él no me lo contestó. Entonces igual hay oficinas que la gente no se levanta 3 metros o 4 metros para hablar con la otra oficina y tomar decisiones. Entonces lo que debe de ser es, miren jóvenes, es interactuar. No es un distanciamiento social, es un distanciamiento físico. Yo voy a mantener y voy a crear herramientas para interactuar con mi gente. Y si es una situación informativa, pues lo manejo a través de un correo. Y si es una situación de proyectos, pues lo manejo a través de una herramienta de proyectos. Y si es una reunión en donde quiero llegar a concientizar y a actuar en la gente, pues hago una reunión virtual donde le miro la cara a la gente, donde interactúo con ella, donde veo cuál es su lenguaje corporal y veo cuál es su nivel de compromiso basado en las actividades que está haciendo, que la persona tiene atención plena en esa actividad. Entonces, sí, efectivamente el liderazgo es, en este caso es tener una comunicación sincera, amplia y abierta y que sea adecuada, breve y oportuna, ¿verdad? O sea, porque efectivamente el hecho de que tengamos muchas herramientas de comunicación, si efectivamente lo que no tenemos es la capacidad de alcanzar compromisos, entendiendo empáticamente lo que la otra persona necesita de nosotros, no lo vamos a lograr. Entonces, creo que la empatía aquí es una cosa primordial, trabajando ya sea en forma presencial o en forma distribuida, que nosotros tenemos que entender que al final estamos cumpliendo una función para alguien más y que el éxito y este objetivo lo debemos de unificar y todos debemos de hacer nuestra parte y saber qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar ese objetivo. Gracias, José. Y la última pregunta ya para cerrar de Jaime Montañez, que nos acompaña desde Panamá. Dice, ¿debe de cambiar la forma de evaluar el desempeño de un colaborador que gestiona a través del teletrabajo? Ok. Lo que debería de... Yo diría, la respuesta es sí. Ok. Ahora, debe de cambiar, y les voy a poner dos ejemplos. Uno es el área de televentas. Si yo, por ejemplo, hoy vendo productos y definitivamente, número uno, no puedo esperar que la gente esté comprando como compraba antes, porque ahorita van a haber otras prioridades. Entonces, ¿cuál es la meta que yo debería de tener con esta persona de ventas? También la nueva realidad es, yo voy a disminuir mis ventas en un 75%, por lo tanto, el negocio tiene que sobrevivir, porque de nada me sirve tener un negocio quebrado con 100 personas, mejor tengo un negocio trabajando con 75. Entonces, el asunto es que al final, pues las metas van a variar en función de cómo el mercado reciba el producto, cómo el mercado tenga la capacidad de absorber lo que yo produzco, el servicio que yo doy, etcétera, y en función de eso, definitivamente le tengo que establecer nuevas metas. Pongamos ahora un ejemplo para el área de cobranza. Antes la persona cobraba determinada en una función específica. El script era básicamente, caballero, usted me debe tanto y esto. Ahora hay una crisis. Entonces, por ejemplo, el trabajador ahora la forma en que tenemos que medir es cuál es la capacidad del cobrador de desarrollar una relación empática con la persona que le debe, porque al final la persona que le debe, si nosotros le empezamos a exigir en esta situación y todo, lo primero que va a decir es, mire, no tengo dinero para pagar. Y imagínense que el cobrador de toda la gente consigue esa respuesta, pues entonces esa empresa de cobranza va a quebrar. Entonces, definitivamente nosotros mismos debemos de establecer indicadores de productividad, indicadores de calidad, calificadores del trabajo que busquen crear un incentivo para que la persona se comporte de cierta forma y obtengamos determinados resultados, ¿verdad? Porque al final para eso es que incentivamos y compensamos a la gente, buscando que el comportamiento alcance ese resultado. Entonces, una vez más, como lo dije anteriormente,
voy a establecer cuál es mi presupuesto 2020 de este punto en adelante y en función de esto debo determinar cuáles son mis nuevas metas, cuáles son mis nuevos indicadores, cómo lo voy a ver. O sea, antes tal vez hacía 20 llamadas y me contestaban 10 y probablemente ahora voy a hacer 20 llamadas y me van a contestar 5 y la cascada del proceso de medición de productividad va a variar. Entonces sí requiere que nosotros desde la perspectiva de capital humano determinemos qué es lo que es factible que la persona cumpla y cómo se le debe compensar, porque inclusive pues algunas compañías tendrán que tomar la decisión de que dado que el mercado se redujo, pues van a reducir la capacidad de venta o la capacidad de cobranza o la capacidad de rutas o la capacidad de distribución que exista. Pero es muy importante que replanteemos cuáles son las cosas. Y amarrando esto con la otra pregunta que se hizo, ese es el tipo de respuestas, ese es el tipo de información que le debemos de dar a la gente cuando regrese, que no nos agarre el dedo a la puerta y el día 1 que regrese la gente no tengamos un paquete nuevo de incentivos, un paquete nuevo de compensación, un paquete nuevo de metas, un paquete nuevo de probabilidad, no tengamos los indicadores del caso, porque nosotros como talento humano debemos de tener eso. ¿Y qué tal si la gente, y quién es la gente que primero se va a ir? No crean que es la gente peor. La primera gente que se va a ir es la que es buena y tiene fáciles oportunidades de conseguir otro trabajo mejor remunerado. Entonces, precisamente nos tenemos que preparar para tratar de retener a la mejor gente. ¿Ah? Y alguien me podría decir, sí, pero que mire, lo que pasa es que a nosotros no nos gusta capacitar, porque ¿qué pasa si capacitamos a la gente y se va? Bueno, ¿y qué pasa si no la capacitamos y se queda? ¿Y qué pasa si no le pagamos bien? Pues si pagamos con manías, pues lo que van a llegar a trabajar son monos. Entonces, realmente la retención de la gente es precisamente crear ese aspecto de qué es lo que queremos que haga y cuáles son los indicadores que van a determinar que él esté cumpliendo con sus necesidades propias y que esas necesidades propias estén alineadas con las de la empresa. Muchísimas gracias, José. Dice David, muy cierto, los mejores son los primeros que se nos van. Así que si siempre hemos tenido una competencia por el talento, creo que esa competencia se va a mantener porque todas las organizaciones, como bien lo mencionabas, vamos a estar cuidando a nuestro key talent. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Me están consultando también por el chat y por el correo si vamos a compartir el video. Sí, vamos a compartir el video. Como está en Teams, es un link privado. Entonces tenemos que convertirlo para poderlo subir a nuestro canal de YouTube, pero se los vamos a estar compartiendo. De nuevo, la invitación a que se acerquen a las gerentes de cada uno de los países que nos están acompañando acá, Ana de Costa Rica, Carolina de Panamá, Yolanda de Guatemala, bueno, y así los 9 países en los que estamos, todo Centroamérica, República Dominicana, Colombia y Ecuador, para que formen parte de este foro que, como les mencionaba, es un grupo por país entre 20 y 25 gerencias y direcciones de recursos humanos que nos estamos reuniendo para compartir las prácticas, no solamente las que ya pasaron, sino precisamente cuáles son las que vamos a implementar de cara al futuro, esto en materia de talento y entendiendo la gestión estratégica que tenemos dentro de las organizaciones. Así que bueno, gracias a todos y a todas. Gracias a vos, José. Te repito, estoy deseando que pase la emergencia para poder viajar a tu hermoso país y tomarme un café con usted. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros y esperamos que pues se pueda repetir. Gracias a todas las personas que nos acompañaron de los diferentes países. Que pasen un muy buen día. Muchas gracias a todos por su atención. Cualquier duda, estamos ahí con mi correo está ahí en la presentación o a través de Ivania. Muchas gracias por su tiempo y a trabajar y a dar lo mejor de cada uno. Muchas gracias. Así es, en la presentación también viene mi correo y bueno, ustedes tienen contacto también con todas nuestras gerentes de país para que se puedan inscribir al foro que vamos a tener en Costa Rica. Es el próximo jueves a las 10:30. Sí requerimos una invitación previa porque son grupos pequeños, como les mencionaba. Y bueno, a las personas que nos acompañan de los diferentes países también
nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y que pasen un buen día. Muchas gracias, Ivania. Hasta luego. José, muchas Gracias, gracias. Ivania. Listo, muchas gracias. Gracias, hasta luego.